Buenas tardes. Vosotros de estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura. En esta ocasión vamos a estar en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 1. Y voy a exponer desde el versículo 20 hasta el 23, aunque leímos hasta el 25. Pero nada, voy a llegar hasta el 23. Bien. Ya leímos los versos, entonces voy a empezar inmediatamente al tema. El tema del día de hoy es el llamado de la sabiduría. El llamado de la sabiduría. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra, que podemos seguir estudiando, que podemos seguir aprendiendo más de ella. Pido, Señor, que no sea de excepción hoy en esta tarde, que podamos estar llenos de las enseñanzas espirituales. Le estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. En esta sección en particular presenta el clamor de la sabiduría, o como le puse el nombre, el llamado de. Es necesario entender más de la palabra sabiduría en esta sección en particular, porque es la primera vez que es personificada la palabra sabiduría, y voy a darles un poco más de explicación en unos momentos. Gramaticalmente hablando en el español, la palabra sabiduría es femenino, o sea, usando las reglas del español. Sin embargo, en inglés, la palabra sabiduría es neutra, no tiene género, no es ni femenino ni masculino, pero no es neutro en el hebreo. La palabra es haikmot y es gramaticalmente femenina. En el hebreo habría sido natural que ellos hablaran de la sabiduría como ella en sus conversaciones. El punto a donde voy es que la palabra sabiduría en esa sección es personificada, pero no se refiere a un género específico, sino más bien a una persona imaginaria para ilustrar las bendiciones de ser salvo. Discúlpame, sabio, se me trabó la lengua. Es importante entender esto porque algunos han dicho que esta sección es para insultar a los hombres y enaltecer a las mujeres, pero no es cierto, no es así. Esta sección fue escrita a ambos sexos, puesto que ambos están en necesidad de la sabiduría divina. Bien, voy a compartir con ustedes hoy en esta noche 2 puntos. Veamos el primero, el llamado público de la sabiduría. El llamado público de la sabiduría. Versículo 20, la primera parte dice: la sabiduría clama en las calles. La sabiduría del texto no está refiriéndose a sabiduría humana, que es imperfecta en todos los aspectos, sino que la sabiduría del texto habla de nuestro Dios, quien tiene toda la sabiduría e inteligencia. Vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, profeta Daniel. Capítulo 2, versículo 20. Casi llego. Ahí está. Versículo 20 dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. También en el Nuevo Testamento, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando pensamos en la sabiduría, en verdad nuestras mentes no pueden captar todo lo que la palabra de Dios está dando a entender.
en referente a eso por nuestras mentes finitas. Sin embargo, para comprender un poquito en lo que es, podríamos decir una definición de la sabiduría es Dios. Dios es sabiduría. Su entendimiento es infinito. Dios entiende todo. No hay nada de lo que Él no sepa. Dios es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas incluso antes que sucedan. La sabiduría de Dios es eternal e inmutable. Nuestra sabiduría, como en términos de humanos, podemos decir, bueno, haz aquello o esto, eso es sabio. Y el día de mañana dices, bueno, ¿sabes qué? No fue tan sabio eso. Eso no sucede en el caso de Dios. Su sabiduría es de lo más alto y Él no hace errores como nosotros hacemos como humanos. Y ciertamente, como Él lo sabe todo, no hay que puede cambiar la sabiduría. La sabiduría divina no se confine a recintos religiosos, sino que es agresiva y audaz. Este verso nos recuerda en particular del Cristo que vino en el Nuevo Testamento, en particular de su tiempo ministerial, cuando se estaba predicando el Evangelio, tanto en las calles como también en las sinagogas. Vayan conmigo a San Lucas 13, para ver un poco más de esto. San Lucas 13. ...26... 13:26. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. La palabra plazas ahí en el griego original es la palabra calle ancho. Calles. Hablando de, es calle la palabra. También pueden ir conmigo a San Mateo, capítulo 12, versículo 19. San Mateo 12, versículo 19. Dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces Cristo en su tiempo ministerial predicaba en las calles. También predicaba en las sinagogas. San Mateo capítulo 4 versículo 23, vayan conmigo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También pueden ir en ese mismo libro, en el capítulo 9 de San Mateo, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También tengo otra más para ustedes en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 15. Lucas 4, 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Algo que es muy sobresaliente, lo que tiene que ver con el ministerio público de Cristo, es que cuando Él enseñaba en las calles y en las sinagogas, lo hacía con mansedumbre, con modestia, anunciando las buenas nuevas. Su enseñanza fue suave, fue humilde y apacible. Hay a veces que nosotros cuando estamos evangelizando, nos podemos llegar a frustrar con una persona, porque tratamos de explicar la palabra de la mejor manera que podamos y la persona no entiende. Pero la realidad es que en esos momentos nosotros como humanos podemos desesperarnos y podemos, no sé, hasta enojarnos o no sé. Usted busca la palabra. El punto es que quizá nuestro tono, nuestra persona no se dirige de la misma manera. Pero aquí, solamente viendo un poquito más de esto, vemos que en verdad
nuestro Salvador nos dio un buen ejemplo. La sabiduría, el mismo Hijo de Dios nos sigue mostrando su gran y profundo hacia amor por los pecadores. Llama en voz alta, no solo en los templos, sino en todos lugares, como hemos visto, tanto en las calles como también las sinagogas. Nosotros los creyentes estamos continuando el trabajo de hablarle a las personas del Evangelio. Pero es necesario que seamos cuidadosos de cómo presentamos las buenas nuevas de Jesucristo en las calles y en las ciudades de América Latina. Que lo hacemos de manera cuidadosa. Vamos a continuar con la segunda parte del versículo 20. Alza sus voz en las plazas. En otra traducción, la palabra ella es agregada. Es decir, leería ella alza su voz en las plazas. Teniendo en mente lo que les mencioné en la introducción del estudio, es decir, la sabiduría. Ella, la sabiduría, alza su voz en las plazas. Pero nadie escucha. Hoy en día, la sabiduría de los hombres sin Cristo pueden ver la sabiduría humana de una manera como si fuese valiosa. Sin embargo, al examinarlo a través de la palabra de Dios, vemos que tanto la ciencia, como la inteligencia, como la sabiduría de los hombres, no sirve para nada. Que al fin de cuentas, los va a llevar al infierno. Incluso esos mismos hombres que no son creyentes podrían comentar, supongo que podría buscar la sabiduría, pero no hace falta, porque yo ya soy sabio. También son necios. Pero ese tipo de sabiduría que ellos muestran, desechémosla. La verdadera sabiduría para el creyente es sencilla de entender. Teme a Dios y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros como creyentes podemos realmente captar y realmente entender eso de una manera, vamos a decir, correcta, y Dios nos puede ayudar a entender su palabra. Cuando hablamos de temer a Dios, nada más para hacer un recordatorio, temer a Dios es decir que tengamos una reverencia a Dios, que tengamos un respeto a Dios, que reconozcamos que Él es nuestro Creador. También implica tener fe en Él, creer su palabra. También significa temer a Dios, depender de Él o depender en Él. Temer a Jehová también va a incluir reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida. También va a incluir buscar su dirección antes de irnos por la que sea. Es decir, pensar y ver qué es la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos. Y finalmente, temer a Dios también implica cuidar de no ofenderlo. Y apartarte del mal creo que se autoexplica, que nos apartemos de toda especie de mal que nos va a llevar al pecado. Vamos a continuar el versículo 21 del texto. La primera parte dice, clama en los principales lugares de reunión.
Esta parte del verso es parecido a lo que habíamos leído en la primera parte del verso anterior. En esta traducción dice, ahí dice, lugares de reunión. En otra traducción dice, las calles ruidosas, ella clama. Esto refiriéndose muy probablemente a las sinagogas, que eran los lugares de reunión en esos tiempos para los judíos. Recordemos que los judíos siempre se identificaban con un lugar para reunirse. Primero, su primer lugar era en el Éxodo. Más bien en Éxodo, el tabernáculo. Ese fue el primer, vamos a decir, lugar que ellos utilizaron. Vayan conmigo para verlo en el libro de Éxodo, rápido, nada más, un versículo en el libro de Éxodo, capítulo 26, y el primer versículo nada más. En verdad, habla mucho más todo el capítulo, pero no vamos a leerlo todo. Dice, harás el tabernáculo. Ahí está. De 10 cortinas de lino cortecido, azul, púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. El punto es que ese era el lugar que Dios había mandado que se construyese para que Él podría morar entre ellos, en el tabernáculo. Luego fue en el templo. Ven conmigo al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículos, nada más el primero. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa de Dios, el tabernáculo. ¿Ok? Luego, después fue el lugar de reunión, el llegar al Nuevo Testamento, era en las sinagogas. Era el lugar que ellos elegían para alabar y adorar a Dios. Eso podemos verlo rápidamente en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 16 hasta el 21, pero creo que no los voy a leer todos. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Luego ya más abajo dice que empezó a leer del profeta Isaías. Pero el punto es que estaba entre la sinagoga donde se enseñaba. Ese era el lugar de reunión que ellos tenían en el llegar al Nuevo Testamento. Entonces, tabernáculo, templo y en las sinagogas. Pero los creyentes del Nuevo Testamento no se identifican con un templo, ni un lugar de reunión en específico. Porque Dios, Espíritu Santo, mora en ellos, y como tal, a donde quiera que ellos vayan, eso sea a una casa, al parque, al templo, a donde sea, Dios está siempre con ellos. Los creyentes son la morada de Dios mismo, siempre con nosotros. Para ver un versículo para cobrar esto es en San Juan 14, 17, nada más. San Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Bien, vamos a continuar con la otra parte del versículo 21. Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, refiriéndose a las entradas de la ciudad o la ciudad misma o ciudades. Como resumen de los primeros dos versículos, la sabiduría está disponible para todos
y se encuentra en los lugares públicos más destacados. Sin embargo, aunque la sabiduría está disponible para todos, no significa que todos lo van a tener o lo van a adquirir. No significa que todos van a ser sabios. La sabiduría no se adquiere automáticamente. Requiere búsqueda del parte del hombre. El hombre tiene que acudir a la persona de Dios y a su palabra para obtenerla. Eso lo podemos ver en Proverbios 3:13. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que significa que tiene que buscar y que obtiene la inteligencia. A veces podemos confundirnos cuando tiene que ver con la sabiduría. En referente a eso, pensamos que ya como hijos que se les va a venir automático, pero no necesariamente. Va a requerir algo de nuestra parte. Y aquí en el libro de Proverbios dice claramente que se tiene que buscar a Dios, tiene que buscarlo en su palabra para poder obtenerla, porque Dios es el dador de ella, como es divina. Vamos al segundo punto, el llamado personal de la sabiduría. El llamado personal de la sabiduría, versículo 22. Este versículo es bastante interesante. Versículo 22. En este versículo hay tres tipos de hombres o personas, como quieran verlo. Tres grupos diferentes. Vamos a ver el primero. Versículo 22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Ahí está, el primer grupo. Amaráis la simpleza. La palabra simples podría ser mejor entendida por la palabra petit, que quiere decir joven, ingenuo, que no se está nada más hablando de una persona que es joven, sino está hablando de, pues es parte de la definición en sí, pero no se está refiriendo necesariamente nada más a un joven, sino a la persona en general. Igual como el libro de Proverbios, no nada más es para el joven, es para cualquier persona, sin importar su edad. Los simples describe a aquellas personas que no temen a Dios. Describe a aquellos que no conocen a Dios. Viven sus vidas como si no hubiera Dios, ni una eternidad esperándoles de donde va a estar su alma para siempre. Sus mentes son cegadas por el amor al pecado e ignorantes del peligro que están causando a sus almas. Mientras viven vidas salvajes, locas, también lleno de libertinaje, vidas perezosas, olvidan que Dios recordará su maldad y que serán juzgados. Vayan conmigo al libro de Oseas, profeta Oseas. Capítulo 7, versículo 2. Dice, y no considerará en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. También, si regresas a Proverbios, es el libro a su derecha, voltean al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente. Eclesiastés 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ciertamente, estas personas simples les hace falta sabiduría divina. Pero hay otro grupo peor, el que sigue. Versículo 22, la parte que sigue, dice, y los burladores desearán el burlar. Estas personas insensatas son animadas por otras personas que son peores. Y eso es
el segundo grupo, los burladores. Esas personas apuntan sus flechas envenenadas a todo lo que tiene que ver con la piedad y hacia los piadosos. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 64. Salmos 64, versículos 3 y 4, dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Además de esto, no tienen un verdadero interés en la persona de Dios porque odian la palabra de Dios y lo que en ella está escrita. Como están viendo, ninguno de esos dos grupos son buenos. Vamos a ver el tercero, el versículo, lo que sigue. El tercer grupo. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. El tercer grupo son los insensatos. Los insensatos son los que rechazan neciamente la instrucción. Ellos piensan que son sabios, pero su necedad los ciega a ver la realidad de su ignorancia. Proverbios capítulo 4, versículo 13, lo dice de esta manera: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. También en Proverbios capítulo 8, versículo 33, dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Entonces, ¿cuánto le hace falta esto a este tercer grupo de insensatos? Estos tres tipos de personas, los simples, los burladores, los insensatos, en sus intentos de protegerse de cualquier cosa que pudiera ofenderlos y lo que ellos piensan, gritan en alta voz todo lo que creen que los hace sabios y contentos. En su condición perdida, aborrecen el conocimiento de Dios, aborrecen la luz. Esto lo podemos ver en San Juan, libro de San Juan, capítulo 3. Es bien conocido este pasaje, por cierto. San Juan 3, versículos 19 y 20. San Juan 13, 3, versículos 19 y 20. Escucha. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como tal, estas personas excluyen todo tipo de conocimiento divino, obviamente, que los pudiera hacer verdaderamente sabios en la salvación, como lo fue en el caso de Timoteo. Vayan conmigo al libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Uno puede ser sabio en muchas cosas diferentes. Sabio en el manejo de las finanzas, sabio con conocimiento a su salud, sabio en la área de cocinar, sabio con lo que tiene que ver con la tecnología. Pero si no somos salvos para la salvación, hemos perdido la sabiduría más preciosa. Hemos perdido la salvación, que es encontrada únicamente en la persona de nuestro Dios. Esta es la sabiduría más importante que uno podría tener. Vamos al último versículo del texto, versículo 23. Dice: volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. El hombre sin Dios es uno que vive constantemente en obscuridad y por lo tanto es incapaz de ver la luz. Este verso está hablando de la necesidad de los que se creen sabios, o sea, los
tres grupos de personas que ya vimos, que inclinen sus oídos a la palabra de Dios. El problema, sin embargo, es la falta de deseo espiritual de buscar a Dios y de abrir la Escritura. Ese es su problema. Hablando de esos tres grupos de personas que ya vimos. Bien. La otra parte del versículo dice: He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Bien. Podría hacer referencia esto a Dios Espíritu Santo, que Dios Padre ya había prometido que iba a enviar. Del glorioso nuevo pacto, cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Ciertamente era un evento, si está refiriéndose a eso el texto, entonces estaría hablando obviamente de tiempo futuro, porque estamos en el Antiguo Testamento aquí. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Pero podemos ver la profecía en el libro de Joel, conocido también. Joel, capítulo 2. Entonces es un libro bien chico, fácil de pasarte. Ahí está. Joel 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Obviamente el cumplimiento de eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sin embargo, la palabra espíritu del texto significa aliento, mente. Aunque es cierto que Cristo enviaría el Espíritu Santo sobre aquellos que responden a su llamado, esta verdad no era tan clara en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo. Lo más probable es que esto sea una referencia a las palabras de sabiduría que Dios les daría. Es decir, que Dios les daría una mente sabia. Y la última parte del versículo 23 dice: y os haré saber mis palabras. Pero estas personas se niegan a escuchar. Si lo hicieran, Dios les daría sus palabras de sabiduría. Las personas que es consciente de su propia obscuridad y sabe que nada más que el poder de Dios puede enseñarle, debe volver su oído a la sabiduría. Como lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Deberían de volverse a eso, pero no lo hacen. Esto ciertamente describe a esos tres tipos de personas: a los simples, a los burladores y a los insensatos. Y a cualquier otra persona que no quiere la sabiduría de Dios. Para cerrar, la sabiduría está disponible para todos. Se encuentra en los lugares públicos más destacados, no escondiéndose de nada, para que todos puedan ver. Aunque la sabiduría está disponible para todos, no todos lo buscan, no todos la van a adquirir. El hombre tiene que acudir a la persona de Dios y a su palabra para obtenerla. Debe ser evidente para todos que qué tan similar es este llamado a la sabiduría al llamado del Evangelio, con la advertencia que acompaña al juicio venidero si es rechazado.
Entonces me gustaría terminar en esta noche con 2 preguntas para ustedes. El primero, y también a los oyentes que están viéndonos, si es que alguien está viéndonos. ¿Has aceptado el llamado de la sabiduría? ¿Has aceptado el llamado de la sabiduría? Aún siendo cristianos, podemos pensar, creo que ustedes también pueden estar de acuerdo conmigo, que somos sabios. Sin embargo, al examinar un poco más de nuestras vidas, podemos darnos cuenta de la falta, que tanto nos falta la sabiduría para nosotros, para hacer mejores decisiones en nuestras vidas cotidianas, para apartarnos del pecado. Y si hay alguien aquí que no ha respondido al llamado del Evangelio, esta pregunta es para usted. ¿Has aceptado el llamado del Evangelio? ¿Has aceptado el llamado del Evangelio? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos sigue instruyendo y siga enseñándonos verdades de tu palabra. Te damos gracias por este estudio y por todo lo que tú nos enseñas todos los días. Estamos muy agradecidos, Señor, por este libro de Proverbios, que ciertamente nos ayuda a entender un poco más de lo que realmente es la sabiduría divina, la sabiduría que es tuya. Estamos pidiendo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.